Mi novia pidió espacio y que no la contactara. Luego se fue de vacaciones con su ex. La respeté, cambié las cerraduras y vendí su auto, estaba a mi nombre. Al volver, ni su llave funcionaba ni su coche estaba. Todo empezó con un mensaje que, sinceramente, todavía me cuesta procesar. Sofie, mi novia, me escribió, necesito espacio. No me contactes por un tiempo. Así, sin más. Y lo curioso, o lo doloroso, es que poco después apareció en redes sociales publicando fotos de vacaciones, con su ex. Pero mejor voy desde el principio. Yo tengo 30 años y ella 28. Estuvimos juntos casi 2 años, y el último año lo pasamos viviendo en mi apartamento. No voy a mentir, las últimas semanas habían sido un poco raras. La sentía más distante, como desconectada, pero nada que me hiciera pensar que todo se estaba derrumbando. Al menos eso creía yo. Era un martes cualquiera por la noche. Yo estaba en la cocina preparando la cena cuando llegó su mensaje. Decía que las cosas se sentían complicadas y que necesitaba espacio para pensar y arreglarlas. Me pidió claramente que no la contactara hasta que ella estuviera lista. Ese mensaje me cayó como un balde de agua fría. Cuando alguien dice que necesita espacio, casi nunca es buena señal. Aún así, intenté reaccionar con madurez. Le respondí que entendía y que podía tomarse el tiempo que necesitara. Después de eso, silencio absoluto. Y bueno, si pidió no contacto, decidí respetarlo. Durante los días siguientes me dediqué a limpiar el apartamento. No porque estuviera particularmente sucio, sino porque necesitaba hacer algo con la cabeza. Estaba confundido y herido. Me preguntaba qué significaba exactamente complicado. El trabajo fue lo único que me ayudó a distraerme un poco. Hasta que llegó el viernes. Estaba aburrido, haciendo scroll en Instagram, cuando vi que un amigo en común había etiquetado a Sofie. Y ahí estaba ella. Sol radiante, playa, cócteles, y abrazada a Marcus, su exnovio de 29 años. El mismo que siempre me aseguró que era parte del pasado. El pie de foto decía algo como, viviendo nuestra mejor vida. Escapada a la isla. Reunidos. Sentí como la sangre se me helaba. Así que espacio para pensar significaba vacaciones tropicales con su ex mientras yo me quedaba en casa respetando su silencio. En ese momento algo cambió dentro de mí. El dolor se transformó en una claridad fría. No era rabia descontrolada, era una especie de lógica brutal. Ella no quería espacio para reflexionar. Quería que yo no estorbara mientras probaba de nuevo su relación anterior. Y mientras tanto, yo quedaba aquí, pagando el apartamento, sosteniendo todo, siendo una especie de plan B silencioso. Entonces pensé, ¿quieres espacio? Perfecto. Te lo doy. A la mañana siguiente llamé a un cerrajero. Cambié el cerrojo y la cerradura del apartamento. Me costó $250, y puedo decir que valió cada centavo por la tranquilidad mental. Su llave dejó de servir en ese mismo instante. Luego estaba el tema del auto. Hace unos 6 meses, el coche viejo de Sofie murió definitivamente. Necesitaba uno confiable para su trabajo en marketing digital, porque decía que tenía muchas reuniones con clientes. El problema era su crédito. No era bueno. Así que yo decidí ayudar. Compré un Mazda CX-5 usado, bastante decente, por alrededor de $8,000. Pero aquí está el detalle importante, el préstamo, el título y el seguro estaban exclusivamente a mi nombre. Legalmente, el auto era 100% mío. El acuerdo era que ella me haría pagos mensuales, cosa que en su mayoría cumplió, y que lo usaría como suyo. Ella lo decoró, le puso dados esponjosos, lo trataba como si fuera completamente suyo. Pero nunca la añadí al título ni al seguro. Así que tomé la llave de repuesto que siempre guardé y conduje hasta un concesionario de confianza que compra autos usados. Expliqué brevemente que yo era el propietario registrado y que quería venderlo. Tras una revisión rápida, me ofrecieron unos $6,500, pendientes de inspección completa y verificación del título. Acepté iniciar el proceso.
Firmé los documentos preliminares y dejé el auto allí. Me dijeron que tardarían unos días en completar todo. Volví en Uber. Su lugar de estacionamiento, que estaba asignado en el complejo, quedó vacío. No toqué sus pertenencias. Siguen en el armario de la habitación extra. No las tiré ni las empaqué. Eso me habría parecido mezquino. Pero tampoco iba a permitir que entrara en mi apartamento como si nada, sobre todo cuando ella misma había pedido no contacto. Me sentía extrañamente sereno. Como si estuviera realizando una cirugía necesaria, dolorosa, pero inevitable. Claro que estaba herido. Muy herido. Me sentía ingenuo, casi tonto. Pero lo que me movía no era la rabia, era la coherencia. Ella pidió espacio. Lo tomó de la forma más clara posible. Yo solo estaba respetando su decisión y protegiendo mi hogar y mis bienes. Según sus historias, la mejor vida en la isla duraría una semana más. Así que decidí esperar y ver qué ocurría cuando regresara. Y regresó. Fue el martes siguiente, alrededor de las 9 de la noche. Yo estaba viendo televisión, intentando ignorar el nudo en el estómago. De repente escuché el tintineo de llaves en la puerta. Luego el sonido de una llave intentando girar. Silencio. Después más intentos, cada vez más desesperados. Finalmente, golpes en la puerta. Daniel, ¿qué está pasando? Abre. Reconocí su voz. Molesta, no asustada todavía. Respiré hondo. Abrí apenas unos centímetros, dejando la cadena puesta. Ahí estaba ella, bronceada, con su maleta al lado y una expresión irritada. Mi llave no funciona. ¿Qué hiciste con la cerradura? La cambié, respondí con calma. Parpadeó varias veces. ¿Qué? ¿Por qué harías eso? Pediste espacio y no contacto. Te lo di, de forma permanente. Su cara pasó de confusión a enojo. ¿De qué estás hablando? Solo necesitaba tiempo. No puedes dejarme fuera así. Vi las fotos con Marcus. Parece que ya resolviste lo que necesitabas pensar. Su expresión cambió. Un destello de pánico atravesó su enojo. Eso solo fue un viaje. No significó nada. Somos amigos. Levanté una ceja. ¿Amigos que se van juntos a una escapada romántica mientras su novio se queda en casa respetando su silencio? Daniel, no seas ridículo. Déjame entrar. Mis cosas están ahí. ¿Y dónde está mi auto? Miró hacia el estacionamiento vacío. ¿Dónde está mi auto? Su tono daba por hecho que todo debía seguir exactamente como lo dejó. Primero, este es mi apartamento, le dije con firmeza. Segundo, el auto nunca fue tuyo. Legalmente está a mi nombre. Y lo estoy vendiendo. Está en el concesionario. Se quedó con la boca abierta. ¿Lo estás vendiendo? No puedes hacer eso. Yo pagué por ese auto. Hiciste pagos por usarlo, Sophie. No lo compraste. El título y el préstamo están a mi nombre, le dije con calma. Y el proceso de venta ya empezó. Su reacción fue inmediata. Esto es una locura. Me estás robando. Voy a llamar a la policía. Sacó el teléfono y lo levantó con decisión. Yo simplemente me encogí de hombros. Adelante. Llámalos. Explícales que tu exnovio cambió las cerraduras de su propio apartamento después de que tú le pediste no contacto y te fuiste de vacaciones con otro ex. Y de paso, explícales que está vendiendo un auto que está registrado y asegurado únicamente a su nombre. Luego me cuentas cómo te va. El teléfono se quedó suspendido a medio camino de su oreja. Dudó. Después su expresión cambió, ya no era solo enojo, era algo más oscuro. Eres una persona horrible. Planeaste todo esto. La miré fijo. ¿Yo lo planeé? Tú organizaste unas vacaciones con tu ex mientras me pedías silencio absoluto. Yo solo respeté lo que pediste y actué en consecuencia. No tienes derecho a dejarme en pausa en mi propia casa mientras decides qué hacer con tu vida. En ese momento escuché pasos detrás.
Su hermana, Olivia, de 26 años, apareció caminando desde el estacionamiento. Evidentemente había estado esperando abajo. ¿Qué está pasando?, preguntó ella. Sofía aprovechó el momento y empezó a llorar. Cambió las cerraduras. Está vendiendo mi auto. Me está echando. Olivia se giró hacia mí con indignación. ¿Hablas en serio? Después de todo lo que ha hecho por ti, ¿la echas y vendes sus cosas? Respiré hondo. Es mi apartamento, Olivia. Y el auto también era mío. Ella pidió no contacto y se fue de vacaciones con Marcus. Puedes revisar su Instagram si quieres. Para mí, esto terminó ahí. Ella necesitaba espacio, replicó Olivia. Se supone que debías apoyarla, no castigarla. ¿Apoyarla mientras me engaña? No, gracias. Ella tomó una decisión. Ahora tiene que asumirla. Sophie, entre lágrimas y rabia, exigió entrar de inmediato para llevarse sus cosas. No esta noche, respondí. Organiza un día y una hora. Envíame un mensaje y tendré todo listo cerca de la puerta. No vas a entrar más allá del vestíbulo. No puedes imponer reglas. Claro que puedo. Es mi apartamento. Mis reglas. Tú querías no contacto. Este es el nuevo tipo de contacto. Me escribes con la hora y listo. Adiós. Cerré la puerta y aseguré el cerrojo. Me temblaban un poco las manos. No por miedo, sino por la mezcla de adrenalina, dolor acumulado y una especie de alivio inesperado. El enfrentamiento había terminado, al menos por esa noche. Durante unos 5 minutos más escuché gritos afuera. Sofía alterada, Olivia intentando calmarla, aunque también echando más leña al fuego. Finalmente se fueron. Unas horas después recibí un mensaje. No era de Sofía, sino del teléfono de Olivia. Sofía necesita sus cosas mañana a las 10 de la mañana, estate listo. Ni un por favor, ni un gracias. Solo una orden. Respondí simplemente, está bien. Esa noche me dediqué a empacar todo. Ropa, artículos de baño, libros, pequeños objetos decorativos, todo lo que encontré. Lo fui apilando junto a la puerta. De alguna forma, fue un proceso liberador. Como cerrar físicamente un capítulo. Mientras tanto, el concesionario me llamó más tarde esa semana, creo que el jueves. La inspección estaba hecha. La oferta final quedó en $6,350, un pequeño ajuste por el desgaste de los neumáticos. El viernes fui en persona, firmé la transferencia definitiva del título y me entregaron el cheque. Lo deposité ese mismo día. No era solo dinero. Era una sensación de cierre. Un capítulo caro y emocionalmente agotador que por fin quedaba atrás. Al día siguiente tocaba la recogida de sus cosas. Ya me imaginaba que habría drama. Y lo hubo. El miércoles a las 10 en punto tocaron la puerta. No era Sofía. Eran Olivia, y su madre, Linda. Sofía, según ellas, estaba en el auto porque estaba demasiado afectada para verme. Claro. Linda empezó casi de inmediato, con lágrimas en los ojos. O lo que parecían lágrimas. Daniel, ¿cómo pudiste hacerle esto? Después de 2 años, ella te ama. La miré sin alterarme. Aparentemente no lo suficiente como para no irse de vacaciones con su ex mientras me pedía espacio. Fue un error, dijo Linda. Estaba confundida. Deberías perdonarla. ¿Y vender su auto? Eso fue cruel. Lo necesita para trabajar. Era mi auto, legalmente mío. Y su confusión fue una traición. Las decisiones tienen consecuencias. El coche ya está vendido. Abrí un poco más la puerta para que vieran las cajas apiladas en el vestíbulo. Aquí están todas sus cosas. Llévenselas. Y asegúrense de no dejar nada, porque esta es la única oportunidad. Linda frunció el ceño. Necesitamos revisar los armarios, el baño. No puedes simplemente dejarnos esto y ya. Empaqué todo lo que encontré.
No van a entrar más allá de aquí. No seas irracional, Daniel. Si algo se me olvidó, es una lástima. Yo me quedo aquí. Ustedes se llevan las cajas. Ese es el trato. Era evidente que querían entrar a la fuerza, quizá discutir más o buscar algo que luego pudieran decir que me quedé. Pero no iba a permitirlo. Entre murmullos y quejas, empezaron a cargar las cajas. Les tomó 3 viajes. Durante todo el proceso, Linda no dejó de hablar. Decía que yo era insensible, que Sophie estaba devastada, que le debía dinero por el coche. Yo apenas respondía. Repetía lo mismo una y otra vez, era mi coche. Parecía un disco rayado, pero era la verdad. Cuando por fin se fueron, pensé que el asunto había terminado. Me equivoqué. Los mensajes empezaron poco después. Esta vez sí eran de Sophie. Alternaba entre 2 extremos, disculpas llorosas y exigencias furiosas. Te extraño. Cometí un error enorme. Por favor, vuelve conmigo. Y minutos después. Me debes dinero por el coche. Ese era mi dinero. Te voy a llevar a un tribunal de pequeñas reclamaciones. Ignoré por completo los mensajes emocionales. A las amenazas financieras respondí una sola vez. Sophie, el coche era legalmente mío. Título, préstamo y seguro estaban a mi nombre. Tus pagos fueron por el uso durante el tiempo que lo condujiste. Considéralo como alquiler. Nada más. Después bloqueé su número. También bloqueé a Olivia y a Linda. Pero la historia no terminó ahí. Al poco tiempo, algunos amigos en común empezaron a escribirme. Personas que, en realidad, conocía más por ella que por mí. El tono era acusador. Oye, escuché lo que le hiciste a Sophie. Fue bastante frío vender su coche así. Claramente alguien estaba contando una versión muy conveniente de los hechos. En esa historia yo era el villano que la había echado por despecho y le había quitado su auto. La parte de las vacaciones con Marcus, curiosamente, parecía omitida. A algunos pocos que consideré razonables les expliqué todo con calma, el mensaje donde pidió no contacto, las fotos con el ex, el hecho de que el auto estaba completamente a mi nombre. Les conté exactamente lo que había pasado, sin adornos. El resto, simplemente dejé que pensaran lo que quisieran. Los resultados con nuestros conocidos fueron variados. Algunos entendieron perfectamente lo que había pasado cuando les conté mi versión. Otros, en cambio, compraron sin cuestionar la historia que Sophie estaba difundiendo. Pero, siendo honesto, la gente suele creer lo que quiere creer. No puedo controlar eso. Lo que sí me sorprendió fue lo que pasó después. Ayer recibí una llamada de la oficina del administrador del edificio. Me dijeron que había llegado una queja anónima sobre supuestos disturbios y discusiones fuertes provenientes de mi apartamento. Según el reporte, alguien estaba preocupado por posibles enfrentamientos. Durante un segundo, sentí un escalofrío. Sonaba demasiado calculado. Como si alguien estuviera intentando meterme en problemas. Por suerte, tengo buena relación con el gerente. Le expliqué con calma que mi exnovia, que vivía conmigo pero no figuraba en el contrato de arrendamiento, se había ido tras una ruptura. Admití que hubo una discusión breve afuera de mi puerta cuando regresó y descubrió que cambié las cerraduras después de que ella misma pidiera no contacto y se fuera de vacaciones con su ex. También le aclaré que su familia estuvo aquí solo para recoger sus pertenencias, bajo supervisión, y que no hubo ningún disturbio dentro del apartamento. El gerente pareció entender. Me dijo que dejarían constancia, pero que mientras no hubiera más quejas verificables o incidentes reales, el asunto no avanzaría. Estoy bastante seguro de que esa denuncia vino de Sophie o de Olivia. Fue un golpe bajo. Y como si faltara algo más, apareció el factor X, recibí una solicitud de mensaje en Instagram de Marcus. Ni siquiera la abrí. La eliminé y lo bloqueé de inmediato. No necesito escuchar nada de él. Sea para presumir, justificar o provocar, no me interesa. Si algo lograron todos estos intentos, las acusaciones, las quejas, las manipulaciones, fue reforzar mi decisión.
No me hicieron sentir culpable. Al contrario, me hicieron sentir totalmente justificado. Esto ya no era simplemente un error que Sophie había cometido. Era una demostración clara de quién es ella y de cómo la rodean personas que le aplauden ese comportamiento, Olivia, Linda, todos facilitando la narrativa de víctima. Yo no estaba ejecutando un gran plan de venganza. Simplemente dejé que la realidad hiciera su trabajo. El apartamento está seguro. Es completamente mío otra vez. La queja no prosperó. El coche está vendido y el dinero está en mi cuenta. Sus cosas ya no están aquí. La comunicación está bloqueada en todos los frentes. Y, por si acaso, consulté brevemente con un abogado. Solo para asegurarme. Confirmó que mi posición legal respecto al coche y al apartamento era sólida. También me aconsejó que, si continuaban las amenazas o el acoso, podría enviar una carta formal de cese y desistimiento sin problema. Sinceramente, lo que más me decepcionó fue ver hasta dónde estaban dispuestas a llegar. ¿De verdad pensaban que podrían intimidarme o manipularme para regresar a la situación cómoda que Sophie arruinó? No funciona así. Ahora mi enfoque es otro, limpiar el desorden emocional que quedó. Duele aceptar que alguien con quien viviste y compartiste tanto es capaz de actuar con ese nivel de engaño y arrogancia. Pero prefiero saberlo ahora que más adelante, cuando el daño hubiera sido mayor. Actualización final. Han pasado aproximadamente 2 meses desde que Sophie regresó de su viaje para pensar con Marcus. Todo se ha calmado bastante. Principalmente porque yo dejé de alimentar el drama después de la última confrontación. La campaña para dejarme como el villano duró un tiempo. Perdí algunos amigos en común, especialmente los que apenas me conocían y se quedaron con la versión más dramática. Y, siendo honesto, fue una buena depuración. Si alguien toma partido sin escuchar ambas versiones, no es alguien que necesite en mi vida. Mis amigos de verdad, los que me conocían antes de Sophie, estuvieron ahí. Escucharon todo, vieron las pruebas y me apoyaron al 100%. Sophie intentó escalar el asunto por la vía legal. Recibí una carta bastante amenazante de un abogado barato, claramente improvisado. Exigían $10,000 por sus contribuciones al coche y por daño emocional. La carta estaba llena de errores y argumentos débiles. Mi respuesta fue simple, el abogado que yo consulté envió una carta formal y muy directa. Incluyó copias del título del coche, el contrato de préstamo y la póliza de seguro, todo exclusivamente a mi nombre. También explicó que los pagos de Sophie correspondían al uso del vehículo durante el tiempo que lo condujo. Básicamente, alquiler. Incluso mencionó que, si se calculaba por millaje según tarifas estándar, ella habría debido dinero. Eso era más una forma de hacer el punto que otra cosa, pero funcionó. Además, adjuntamos una copia del mensaje original donde ella pedía espacio y no contacto, junto con capturas de pantalla de las fotos públicas de sus vacaciones con Marcus, con fecha y hora visibles. La carta terminaba con una advertencia clara: cualquier reclamo infundado adicional o intento de acoso daría lugar a una orden de restricción y a la reclamación de honorarios legales. Después de eso, silencio absoluto. Supongo que su abogado le explicó que no tenía ningún caso. Y pagar una batalla legal real nunca fue una opción para ella, especialmente sin mi apoyo financiero. Por terceros me enteré de lo que pasó después. Sophie se fue a vivir con Olivia por un tiempo. Según parece, eso generó mucha tensión porque Sophie esperaba que su hermana prácticamente financiara su estilo de vida sin que ella hiciera mucho esfuerzo. Nada sorprendente. Marcus, como era previsible, desapareció cuando terminaron las vacaciones y la fantasía se acabó. No estaba interesado en hacerse cargo de su drama. Tuvo su escapada divertida y listo. También supe que intentó presionar emocionalmente a sus padres para conseguir dinero. Probablemente logró algo, pero no lo suficiente para mantener el nivel de vida que tenía antes. La última noticia que escuché es que volvió a su ciudad natal y está viviendo otra vez con sus padres. Al parecer, se queja constantemente de lo injusta que es la vida y de cómo yo arruiné todo. Cero autocrítica. Cero remordimiento. Solo una mentalidad de víctima permanente.
Y ahora viene la mejor parte. El silencio. Sin mensajes. Sin amenazas. Sin drama. Mi apartamento volvió a sentirse como mi hogar. El fin de semana pasado pinté el salón y cambié parte del mobiliario que ella había elegido. Recuperar el espacio ha sido terapéutico. Al final, mi venganza no fue ruidosa ni espectacular. Fue tranquila, metódica y basada en límites claros. Y, sinceramente, no hay nada más poderoso que eso. Al final, todo lo que hice fue tomar su petición al pie de la letra. Ella pidió no contacto, y yo simplemente lo respeté. Dejé que las consecuencias naturales de sus decisiones siguieran su curso sin interferir. Quería espacio. Terminó teniendo todo el espacio del mundo. Eligió priorizar una aventura con su ex. Entonces tuvo que enfrentar sola lo que vino después. Durante mucho tiempo dio por hecho mi apoyo, mi apartamento y el coche. Pensaba que todo eso estaba garantizado, como si fuera parte de un paquete permanente. Pero esas cosas existían sobre una base muy clara, confianza. Y en el momento en que rompió esa confianza, todo lo demás también se vino abajo. El coche que ella consideraba suyo, su pequeño símbolo de estatus, su independencia aparente, dejó de estar disponible. Y sí, lo admito, venderlo mientras ella estaba bronceándose en la playa con otro tipo tuvo un punto irónico bastante fuerte. No voy a fingir que no hubo una parte de mí que sintió satisfacción. Ese espacio de estacionamiento vacío cuando regresó fue casi poético. Una consecuencia visible, concreta, imposible de ignorar. No solo perdió una relación. Perdió la comodidad que daba por sentada. Perdió la estabilidad que yo sostenía. Claro que me afectó emocionalmente. No fue fácil procesar la traición. Me tomó tiempo entender que alguien a quien apoyé tanto podía actuar así. Pero en lugar de reaccionar desde la rabia, actué desde la lógica. Me protegí. Puse límites. Me negué a ser el tipo que espera pacientemente mientras lo mantienen como plan de respaldo. Ella creyó que podía jugar a dos bandas, mantenerme en pausa mientras veía si su pasado le convenía más. Pensó que yo seguiría ahí, disponible, financiando la estabilidad mientras ella experimentaba. Se equivocó. Calculó mal. Y cuando la realidad la alcanzó, su arrogancia no pudo salvarla. Lo más satisfactorio de todo esto no fue el conflicto ni el drama. Fue ver que las consecuencias fueron directas y proporcionales a sus decisiones. Nada exagerado. Nada vengativo. Solo la lógica funcionando. Y sinceramente, fue lo mejor que pudo pasar. Buen deshacerse de Sophie.